pero es importante saber qué es esto de la ley de medios, por qué es necesaria para una república, para un sistema democrático, tener una regulación que se entienda, no es meterse adentro de los contenidos, que no intenta censurar, sino simplemente regular un espacio con estas ondas que se utilizan, por ejemplo, como en una radio, que son un patrimonio del Estado, pero que se concesionan a privados para que desarrollen una propuesta. Y más ahora con las tecnologías que hoy disponemos. Pablo Siri, gracias por estar. Para mí es un placer enorme estar aquí y poder además estar en contacto con la audiencia, no solo a través de la radiofonía, sino además ahora a través de estos dispositivos que nos permiten que la gente pueda ver nuestra conversación. A través de YouTube, por ejemplo, nos pueden ver en forma directa, sino luego a través de las redes, incluso de las redes que tiene la propia radio, para poder ver quiénes somos, cómo nos miramos a la cara y cómo conversamos. La gestualidad también importa y mucho. Importa muchísimo. Vamos a empezar por eso, por la ley de medios. Hay una modificación, pero ¿por qué es necesaria la ley de medios? En realidad todavía no hay ninguna modificación. Estamos trabajando en algunas modificaciones que sí se van a plantear, que conversaremos en unos minutos, pero que lo fundamental es tener claro por qué se necesitan leyes, regulaciones, normas que establezcan reglas de juego sobre la utilización del espectro radioeléctrico y de otras formas de comunicación. Lo primero es aclararle a quien nos escucha que el espectro radioeléctrico es propiedad de toda la humanidad. Es un patrimonio de toda la humanidad que administran los estados y que los estados, para poder administrarlos correctamente, se fracciona. Cuando nosotros hablamos de que el Radio Oriental está en el 770 AM, quiere decir que le fue asignado un bloque de espectro radioeléctrico que ronda en el dial cuando uno gira la perillita o lo sintoniza digitalmente, que permite ubicar siempre en ese espacio del espectro radioeléctrico, ubicar a la radio. Es como si fuera nuestra dirección, en esto que es invisible, que nos rodea, que es el espectro electromagnético que rodea al planeta, y que una de sus porciones del espectro electromagnético es el espectro radioeléctrico. Entonces, eso es muy importante que la gente sepa. El espectro radioeléctrico es tuyo, es de cada uno de nosotros, es patrimonio de toda la humanidad. Eso en primer lugar. Como es además finito, o sea, no se puede conceder indefinidamente. Si yo pongo otra emisora en el 771 AM, se van a interferir. Entonces, no se va a escuchar ni la 770 ni la 771. Entonces, debo asignarle a Radio Oriental no solo un espacio, un punto en el espectro radioeléctrico, sino que debo asignarle un bloque que le permita cubrirse de otras interferencias. Por eso requiere de la administración de los estados. Mucho similar pasa con la televisión. Lo mismo pasa con la televisión. Lo mismo pasa, aunque no utiliza el espectro radioeléctrico, con los sistemas de televisión para abonados. Uno les asigna un territorio, les da autorizaciones para atender cableado o para utilizar antenas satelitales, que es así, utilizan espectro radioeléctrico. Pero lo mismo sucede en este caso. Uno tiene que ordenar la cosa porque ni queremos vivir rodeados de cables que no nos permitan además sintonizar, utilizar ningún sistema de televisión para abonados, porque todos se interfieren entre sí, y lo mismo sucede con el espectro radioeléctrico. Eso es lo primero. Primero es ordenar la casa, ordenar cómo trabajamos. La segunda cosa es que los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, pero particularmente los que utilizan espectro radioeléctrico, que como decíamos es finito, es acotado, yo no puedo poner 200 radios AM ni 500 FM en Montevideo, ni puedo hacer lo mismo en el interior del país, es acotado, es limitado. Los medios de comunicación, como te decía, construyen la forma en la que vemos la realidad. Los medios de comunicación nos permiten ver lo que sucede alrededor nuestro. Por lo tanto, construyen nuestra percepción de la realidad y por lo tanto construyen nuestra sociedad, construyen la forma en la que ejercemos la ciudadanía, construyen la forma en la que ejercemos nuestra democracia. Estamos permanentemente permeados, atravesados por los discursos que tenemos en los medios de comunicación, y que, como te decía, son los que terminan determinando cómo vemos las cosas. Por citarte algo,
Yo no puedo estar al mismo tiempo en Bella Unión y en Montevideo. Para enterarme de lo que pasa en Bella Unión, tengo que acceder a los medios de comunicación de Bella Unión, a menos que tenga un hermano en Bella Unión que, sin embargo, mi hermano, como no es periodista, no sabrá interpretar me hace la una realidad descripción como muy está así. subjetiva y personal que Exactamente. no profundiza. Un medio de comunicación, un periodista allá en Bella Unión me podrá decir qué es lo que está pasando. Y yo construyo mi percepción de lo que pasa en Bella Unión o de lo que pasa en mi barrio o de lo que pasa en mi país por cómo lo veo en los medios de comunicación. Ahora viene otro tema. Yo asigno esos espacios de onda radial, ondas hercianas, creo que se decía Sí, antiguamente, efectivamente. para que una determinada empresa, que es la titular de ese espacio, despliegue y desarrolle por una X cantidad de tiempo ese espacio de comunicación con contenidos propios. Exactamente. Eso también está regulado. Exacto. Esa es una de las cosas que se ¿Qué le incorpora. exijo yo a un permisario? Así se le llama. Esa es una de las cosas que se incorporó en la primera ley de medios que tuvimos en nuestro país, que fue la ley 19.307. Antes de que eso sucediera, los permisos de radiodifusión eran precarios y revocables, que aunque lo que significan las palabras nos hace pensar en algo que te conceden así casi que prendido con alfileres, en realidad quiere decir que te lo doy de manera indefinida, ¿no? Y que si no te portás mal, lo vas a seguir teniendo y listo. Y el no te portas mal se interpreta de muchas formas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se estableció en la ley 19.307? Se establecieron plazos por los cuales se otorgan esas concesiones y determinados requisitos que deben cumplir los titulares de un servicio de comunicación audiovisual para poder disponer de él. Que se entienda que no es censura previa. No. De hecho, en ningún momento ni la ley de servicios de comunicación 19.307 ni la actual, la 20.383, por si alguien quiere googlear y buscar por allí, se meten en los contenidos. Los requisitos que se colocan en realidad son bastante razonables: ser ciudadano uruguayo, no estar condenado por delitos penales, no tener deudas con el sistema tributario, haber votado en las últimas elecciones, lo mismo que se le pide a cualquiera para cualquier tipo de trámite, no tener condenas por delitos de lesa humanidad, en fin, cumplir con una determinada cantidad de requisitos, entre ellos, que es uno de los que ha sido más debatido, son límites a la concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no puede tener más de determinada cantidad de medios. Que antes no era así. Antes había una onda específica, pero que además se multiplicaba por todo el país. Absolutamente. Y tenía no eran ya repetidoras, a veces eran repetidoras, pero otras veces eran distintas frecuencias de radio de una misma propiedad. Efectivamente. Ese tema precisamente generó a lo largo de la historia en nuestro país, al no haber límites a la concentración, se generaron situaciones donde en realidad 3 o 4 familias eran prácticamente propietarias de todo el sistema de medios. De radios y de televisión. Sí, claro. De hecho, son familias que iniciaron en la radio a principios del siglo XX, fines del XIX para ser precisos, pero porque empezaron las primeras pruebas en ese periodo, luego empezaron ya la radiodifusión más comercial, pero siempre estuvo en manos de un pequeño grupo de familias. Antes de que existieran las FM, cuando solo eran emisoras AM y por lo tanto la cantidad de medios que se podían tener era más limitado, de hecho era muy evidente, era la familia tal tiene radio acá y allá, la familia tal tiene, etcétera. Eso generó un problema incluso, como te decía, para esa construcción de ciudadanía y de democracia de la que hablábamos antes, porque entonces el discurso de los medios de comunicación era el mismo en todos lados. Entonces la diversidad en las titularidades de medios implica también una diversidad de intereses, diversidad de voces. No me estoy refiriendo solamente a lo político, que también tiene un peso importante, por supuesto, pero además la puesta a disposición de todos nosotros de voces que surgen desde los territorios. No es lo mismo la percepción de la realidad que tiene un cajetilla montevideano
que el que tiene un paisano de La Charqueada. No es la misma. Y además está bien que no sea la misma y debería a mí serme accesible como ciudadano poder escuchar al cajetilla y poder escuchar al paisano, porque eso es lo que me permite formar mi realidad. Poder escuchar el sistema de medios uruguayos hasta hace no mucho tiempo estaba fuertemente masculinizado. Las mujeres solo estaban como locutoras publicitarias. Con alguna muy rara excepción, ¿no? Siempre. Con rarísimas excepciones. Hoy ya no es así, por suerte. Pero la diversidad de voces también implica eso, diversidad de edades. Ahora en los medios de comunicación hay muchachos jovencísimos haciendo cosas extraordinarias, pero bueno, para poder poner eso a disposición de todas y todos a través de del espectro radioeléctrico, es importante que haya una regulación proactiva en ese sentido. Estamos hablando de un sistema formal, ¿verdad? Exacto. Pero quiero plantearte lo siguiente, porque a lo largo de la década del 90 aparecieron las famosas radios comunitarias, que eran como una voz alternativa a un instrumento que estaba gobernado por una determinada cantidad de familias que manejaban prácticamente los medios de comunicación de manera muy discrecional. Y había sectores en los barrios de Montevideo o en algunas zonas del interior que dijeron, bueno, pero queremos tener nuestra voz propia. Sí. Y surgieron las radios comunitarias. Y después se toleraron y luego se las ayudó a crecer. ¿Hoy cómo está ese universo? En primer lugar, es importante, es muy importante señalar que en 2008 la decisión que se adoptó es también regular las radios comunitarias. Efectivamente, las radios comunitarias tienen un rol social muy importante porque además precisamente te permiten mostrar esas otras realidades. Sí, que están más ocultas del gran público. Absolutamente. O que interesan a la zona donde influyen. Hay experiencias interesantísimas por ejemplo, de escuelas que tienen su propia radio comunitaria y los chiquilines tienen sus programas. Eso no interesa en la radiodifusión comercial, porque en la radiodifusión comercial vive de los avisos, vive digamos, paga salarios, etcétera. Para la radiodifusión comunitaria, en cambio, normalmente son proyectos precisamente comunitarios. Digo normalmente porque también hubo situaciones donde eso terminó no siendo así. Entonces se incorporaron determinadas reglas para la radiodifusión comunitaria. Entre las reglas que hay para la radiodifusión comunitaria es que no pueden ser radios comerciales, o sea, no puede haber un lucro, no puede haber una ganancia en el ejercicio de esa tarea que se entiende como de promoción de la democracia. No pueden ser emisoras partidarias, no pueden ser emisoras religiosas, y aunque no tienen limitaciones a priori en relación ni a la zona de cobertura ni a la potencia con la que pueden transmitir, en la reglamentación se adoptó el criterio de que las emisoras comunitarias transmiten con 30 watts de potencia, que son, en definitiva, una emisora que tiene un alcance barrial o para cubrir una pequeña localidad. No tienen alcance departamental ni mucho menos de una ciudad grande. Además uno lo ve, a veces los avisos publicitarios por distintas zonas de Montevideo, escucha la radio tal cosa. Exactamente. Que es la radio en el Cerro. En La Teja y en el Cerro es donde hay una mayor tradición y es donde se ha hecho un trabajo más comunitario, y es interesantísimo el trabajo que allí se hace. Y después tenés que luchar contra otro fenómeno, Pablo. Perdón, solo una aclaración. Una de las cosas que se hizo fue precisamente en el 2008 censar a las emisoras comunitarias, regular qué es lo que se podía, qué es lo que no se podía hacer. Se registraron, se pusieron condiciones. Tienen que formar una asociación civil o grupo de personas. Se establecieron también plazos para poder operar la radiodifusión comunitaria, por cierto, menores que los de la radiodifusión comercial. Se establecieron toda una serie de condiciones al respecto y en ese momento quedaron en todo el territorio nacional un número de autorizaciones cercana a las 200 autorizaciones para poder emitir, tanto de emisoras que en su momento estaban emitiendo como de las que estaban solicitando permisos. Uh-huh. Y luego, con el paso del tiempo, muchos de esos proyectos, fueron declinando, porque claro,
una asociación civil, la organización comunitaria, a veces es difícil de sostener. Y lamentablemente esos proyectos comunicacionales, la mayor parte de ellos fueron dejando de existir. Sin embargo, sigue habiendo un movimiento de radiodifusión comunitaria muy interesante, muy organizado a esta altura del partido, después de todos estos años, con organizaciones fuertes que se encuentran, que generan intercambio de experiencia, formación exactamente. Y desarrollo. La radiodifusión comunitaria aquí y en todo el mundo es uno de los fenómenos sociales más interesantes porque es gente que se junta para hablar con sus vecinos. Te elevo ahora el marco del análisis. Hoy tenemos streaming, que se hace por internet. Efectivamente. Tenemos gente que hace podcast o distintas formas o modalidades que admite las nuevas tecnologías para poder hacer comunicación. ¿Ahí hay un espacio también de regulación? No. Nuestro país tiene varias realidades muy interesantes en torno al desarrollo de Internet. En primer lugar, en relación al desarrollo de contenidos en nuestro país, no hay regulación. O sea, las personas son absolutamente libres en su expresión, tanto en los medios, en los servicios de comunicación audiovisual, como a través de Internet, con las únicas limitaciones de lo que limita la propia ley. Claro, ¿no? O sea, el marco regulatorio, la Constitución de la República y las exactamente. normas Nosotros que hay cosas que no se pueden decir en radio, pero no porque no se puedan decir en la radio, sino porque no se pueden decir en ningún lugar. No puede haber discursos de odio, no puede haber exhortación a la pornografía, a la violencia. Exactamente. No, hay una cantidad de cosas. Está en nuestro país una de las cosas que está expresamente, una de las pocas cosas vinculadas a los contenidos en medios de comunicación es la prohibición de juegos no autorizados por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. No se pueden promover tampoco consumo de adicciones. Exactamente. No se puede, por supuesto, hablar ni de tabaco ni de bebidas alcohólicas, incluso en determinados horarios hay temas que no se pueden tratar, pero eso es, digamos, o bien porque protegemos a la población de determinados discursos, o bien porque protegemos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, excepto eso, todos somos responsables de lo que decimos en los medios de comunicación, pero podemos decir lo que entendamos conveniente o lo que creamos que se ajusta a la realidad. En el streaming es la misma situación. Nosotros no tenemos un marco que regule a los servicios de streaming, en tanto se entiende en nuestro país que Internet debe ser, y hasta ahora así se ha sostenido por parte de todos los actores políticos, debe mantenerse como un espacio de libertades, ¿no? A veces uno tiene temor a la libertad y también responsabilidad. Absolutamente. Pero no siempre se ejerce. Es la contracara de la libertad, claro, son las dos caras de la moneda. No todo el mundo tiene una percepción de que frente a determinado derecho, como es la expresión, la libertad, también tengo la responsabilidad de cuidar lo que hago y lo que digo, para no dañar o no horadar la libertad del otro, ¿no? Mis derechos empiezan donde terminan donde empiezan los tuyos. Y allí hay una importante cantidad de debates. Por ejemplo, no es tan habitual en los medios de comunicación audiovisual, aunque se ha dado, pero sí es bastante habitual en el streaming, porque en definitiva para tener una radio yo requiero un transmisor, requiero estudios, requiero antenas, requiero no sé cuánto. Para hacer streaming lo puedo hacer con la computadora de la casa, etc. Sí. Entonces, como es más fácil, hay muchísimos streamings, hay muchísimos podcasts, y uno de los desafíos que hoy tiene planteadas la humanidad, por ejemplo, es el tema de los fake news. Que bueno, uno los puede pensar... Las noticias falsas. Exactamente, de las noticias falsas. Que se construyen deliberadamente para dar un estado de situación o crear un estado de opinión pública que beneficia a determinado élite o grupo de interés por X motivo. Exactamente, pero además que en algunos casos se ha extendido a situaciones insólitas, como por ejemplo gente que dice... no se vacune, tome hidroxicloroquina, y toman hidroxicloroquina. Sí, durante la pandemia pasó mucho de eso. En Internet. Eso es terrible.
terrible, eso fue terrible para la humanidad en su conjunto. Gente que en un streaming dice no manda a sus niños a la escuela, que mandar a los niños a la escuela es ponerlos para que el poder sistema, la élite los moldea a sus hijos a su gusto. Son situaciones que realmente son muy delicadas y son desafíos que tenemos planteados. En los streaming, en los podcasts, a veces se toman imágenes personales o se toman o toman a un periodista o a un actor o a un político o a un funcionario, no sé, yendo a un concierto y con la nuestra estás en el concierto. Sí, se construye todo un relato. Exactamente. Y entonces hay una serie de debates que están planteadas en nuestro país, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, y es cuál debería ser el marco ético, deontológico para el trabajo en este tipo de circunstancias. Son medios de comunicación, sí, por supuesto, también. Como las redes sociales, el otro gran tema. Exactamente, y empiezan a generarnos un debate a toda la humanidad sobre, o sea, yo creo que todo el mundo debería poder decir lo que dice, pero esto no está bien que se diga. Entonces, ¿cuál es el límite? Eso es algo que no se puede plasmar fácilmente en normas, y sin embargo es un problema. Yo creo que más que los contenidos, lo que hay que regular son algunos procesos, ¿no? Por ejemplo, si tú ves una afirmación falsa en un podcast, en un videocast, en un streaming, y querés decir, no, miren, señores de la plataforma tal o cual, este video no debería estar allí, eso es un disparate. ¿Cómo van a poner a un señor llevando un niño a la escuela, donde se ve la escuela a la que va el niño? ¿Cómo van a hacer eso? Tú deberías tener claro dónde reclamar, dónde solicitar que esa información se baje. La persona a la que le bajan la información tendría que tener un lugar claro para poder apelar si entiende que eso es pertinente. Uno debería saber quién es la empresa, dónde está, cuál es su representante jurídico. ¿Qué hace el ciudadano de a pie? Porque ¿quién controla esto? O sea, Tinatel tiene un papel de contralor, de que se cumplan determinados requisitos, de que se cumplan con las normas legales, de que no se violenten determinados parámetros, ya no solamente éticos, sino que violen las leyes que construyen nuestro sistema de vida en democracia, en republicanismo, pero también hay un marco de sanciones. Y el ciudadano puede apelar a eso. ¿Ustedes cómo sancionan? ¿Qué sancionan? ¿Cuál es la mirada? En relación particularmente con Internet, en este momento nosotros no tenemos mecanismos sancionatorios. Eso eventualmente es la justicia. Si uno se siente agraviado por lo que aquí aparece, ahí va derecho a la justicia. Uno hace la denuncia y va derecho a la justicia. En el marco de los servicios de comunicación audiovisual hay de los formatos, quiero decir, radio, televisión para abonados, etcétera, tanto comercial como comunitaria, etcétera. Todo lo que está bajo el paraguas de la regulación que está establecida por la ley. Exacto, en ese caso por supuesto, hay mecanismos para realizar las denuncias pertinentes. Allí, en conjunto con los compañeros de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, se hace el trabajo a los efectos, primero, de identificar si efectivamente hay una falta, si efectivamente hay una falta, qué sanción corresponde, y el Poder Ejecutivo, en algunos casos la propia URSEC y en otros casos el Poder Ejecutivo, es quien aplica la sanción, normalmente pecuniaria. La sanción más grave es la clausura de una emisora, cosa que en nuestro país ha sucedido, por suerte, muy pocas veces. Y en tiempos además donde no regía un Estado de Derecho. En dictadura hubo clausuras de medios de comunicación simplemente por tener un discurso que al gobierno dictatorial no le gustaba. Sí, hubo muy pocos casos. También sucedió con ya en democracia con Radio Panamericana, Exacto, X44. El episodio de Radio Panamericana. Pero normalmente... Porque al gobierno de turno no le gustaba su discurso. Normalmente en nuestro país eso no sucede, o no ha sucedido en muchas oportunidades. La idea es tender la transparencia completa y que haya un verdadero pluralismo dentro de la construcción de los contenidos de los medios. Absolutamente. ¿Cómo estamos en ese plano hoy, en 2025? Bueno, la ley 19.307 impulsó precisamente esa democratización de los espacios de comunicación. La modificación que se hizo de esa ley en el periodo anterior
modificó los límites a la concentración de medios, amplió la cantidad de medios que una persona o grupo de personas o grupo mediático puede tener. Yo creo que eso va a contrapelo de la tendencia en toda la humanidad, en todos los países, respecto de cómo se manejan los medios de comunicación. De hecho, esa ley, la ley actualmente vigente, fue fuertemente cuestionada, hasta por cómo se debatió y cómo se aprobó, que fue como si fuera de urgente consideración, como si hubiera habido un tornado y se necesitara plata para poder resolver una situación dramática. Fue un debate ideológico político, claro, muy marcado. Claramente. Se oponían, decían que esto favorecía un determinado sistema de élites de poder que han sido históricamente dueños de los medios de comunicación, y el gobierno de entonces sostenía lo contrario. Exactamente. De hecho, el ministro, quien era el ministro en su momento, el ministro Paganini, señaló que la concentración de medios no era mala, porque permitía las economías de escala y etcétera. Creo que ese es un debate laudado en todo el planeta. Probablemente fue mal asesorado en su momento el ministro Paganini, pero eso no está en discusión en ningún lugar del mundo. Lo sabemos todos quienes trabajamos en medios de comunicación o hemos trabajado en medios de comunicación. Lo que se planteó en ese momento, digamos, es por lo menos inadecuado. Ahora bien, esa ley, como te decía, tuvo muchas discusiones y su reglamentación también tuvo muchas discusiones, entre otras cosas porque se aprobó un decreto reglamentando esa ley a muy pocos días del cambio de gobierno, un decreto hecho muy a las apuradas que reglamentaba cosas que en la ley no se establecían, y los decretos reglamentarios no pueden meterse en cosas que están fuera de la ley. Digamos, hubo ciertas decisiones. Fue un poco desprolijo y entonces eso hacía difícil, inaplicable ese decreto. Y lo mismo sucede con la propia ley. La ley que fue, a pesar de que tuvo mucho tiempo de debate, su discusión final fue en prácticamente una semana. El grueso de los artículos de la norma se pusieron a consideración de la comisión, se pusieron a consideración del plenario de diputados y se pusieron a consideración del plenario de senadores, todo en una semana. Meteórico. Hemos trabajado muchos años como cronistas parlamentarios, esa rapidez asombra. Asombra mucho. Pablo, voy a proponerte que hagamos una breve pausa y después quiero meterme en el desarrollo de la industria audiovisual, que también es cometido de tu dirección y que hay que explorar. ¿Qué es esto? Uruguay tiene además una fuerte presencia en el mundo de audiovisuales, es creador no solo de contenido, sino también acá desde avisos publicitarios a películas, a documentales, se hacen acá en Uruguay. Es una industria realmente importante que se ha consolidado en el tiempo y que mucha gente lo ignora. Vamos a la pausa y seguimos. Estás escuchando La Otra Mirada con Mariela Cigarán.